A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Sí, ya pensaban que Ramón Lobo iba a estar 2 semanas seguidas sin venir y sobre todo sin hablar de eso nada. Aunque media hora más tarde de lo habitual recibimos a Ramón Lobo. Ramón, buenos días, ¿cómo estás? Pues ya un poquito harto de este 2014, ¿no? ya te ha cansado. Ya me he cansado. Decir, harto de las Navidades, pero de 2014, hombre. ¿Tú eres de los que de pequeño esperabas con nervios a los Reyes Magos? No sé por qué me da que tienes una infancia llena de carbón. Sí, mucho carbón, y yo esperaba más bien a los magos. Yo me conformaba con que llegaran los magos. ¿No te referías a los políticos? No, alguien que con una varita mágica, ¿no? Que diera pin y todo empezara a ir un poco mejor en todos los sentidos. Si me equivoco, ¿se ha puesto a que tu rey mago preferido era Baltasar, sobre todo si era inmigrante ilegal? Sí, sobre todo. Además, aquí en Madrid ha habido un movimiento de organización Change, para conseguir que en la cabalgata Baltasar fuera un auténtico. Oye, y en el caso de tu casa, ¿los gatos tienen Reyes Magos? Algo habrá que pedir, ¿no? Yo le pediría un poco más de tranquilidad, porque ahora empezaba a mover el agua con las manos y a tirarla, y no sé por qué, pero me empezó a mirar en internet y parece ser que es algo muy común, pero nunca había pasado con ningún gato que yo tengo. Esto es la adolescencia. Sí, debe ser, tiene 6 meses. It's too dark to put the keys in my ignition, and the morning sun is yet to climb my hood ornament, but before too long I might see those flashing red lights. Look out, mama, 'cause I'm coming home tonight. Esto es Roll Another Number de Neil Young. ¿Por qué los coges, Ramón? Porque ya quiero hacer méritos para el CD de final de año y porque es una canción que está muy relacionada con la marihuana. El cassette, tú céntrate en el cassette de gasolinera, que es lo Exacto, que te corresponde. El miércoles día 1 de enero entró en vigor en el estado de Colorado, en Estados Unidos, la normativa que legaliza la marihuana. La legalización fue aprobada en un referéndum que se celebró junto a las elecciones presidenciales de 2012. Pudimos ver, Ramón, colas enormes ante los establecimientos de gente, bueno, pues de diverso pelaje, habría que decir, ¿no? Pero eran establecimientos que abrieron sus puertas a las 8 de la mañana, había muchísima gente y todos contentísimos. Sí, eso que son más de 100 tiendas las que van a dispensar marihuana de uso recreativo, que es una forma, un eufemismo para no hablar de marihuana de venta libre, ¿no? En las tiendas, para ese uso recreativo, según la ley, se contemplan 136 aplicaciones, también se contemplan 30 aplicaciones más para el consumo como infusión y 180 para cultivo, y entre las que pueden este tipo de aplicaciones, pues hay desde porros y aliados, magdalenas, aceite para masajes, sales de baño. Yo recuerdo un amigo que hacía unos pollos al hachís que estaban bastante buenos, ¿no? Claro, son los brownies también. Sí, ¿no? La onza, que es unos 30 gramos más o menos, va a costar entre 159 y 179 dólares. Si eres menos de 21 años no puedes comprar, y si eres residente sí tienes derecho a esos 30 gramos, pero si eres de fuera de Colorado solo puedes comprar 7,5. Y de hecho, si eres de fuera lo puedes comprar, pero obviamente no te lo puedes llevar, porque en el estado al que devuelvas, allí sigue siendo ilegal, ¿no? Los que se van a forrar parece son los que son los dueños de estaciones de esquí, que es uno de los destinos favoritos de los turistas que van a Colorado. Hay que decir que son la bolsita que se vende cuesta $45, más 11 más que se lleva el gobierno con impuestos. Esto siempre es importante, ¿no? Sí, en Colorado creo que eso se iba a dedicar a la enseñanza, ¿no? A la construcción de escuelas. Exacto. O a la mejora del sistema. En Holanda se puede vender también pequeñas cantidades de los coffee shop, pero allí no es legal el cultivo. En Uruguay el gobierno ha aprobado la legalización del cultivo y de la venta, incluso el Estado va a ser el encargado de producir y comercializar este tipo de droga. Claro, y cuando se dice legalización de la venta de marihuana no significa que sea legal venderlo en una esquina, hay que comprarlo solamente en tiendas especializadas con una licencia previa, ¿no? José Mújica, el presidente uruguayo, al que ya te has referido en otras ocasiones, es un personaje muy peculiar, además está muy de moda, ¿no? Según la revista Time. Escucha cómo justificaba el hecho de que sea el propio Estado el que se responsabilice del cultivo y de la comercialización. Se trata de disputarle el mercado. Aquí existe, como en muchas otras partes, un mercado, de hecho, clandestino,
que maneja el narcotráfico, y nosotros medimos que el problema grave es el narcotráfico, no la marihuana, y que desde luego no estamos para fomentar el vicio, pero preferimos que este mercado de las drogas blandas no sirva de puerta de entrada para las llamadas drogas más duras. Hablaba yo de la revista Time. Uruguay también ha sido elegido el país del año por The Economist por hacer feliz al pueblo, Ramón. Sí, es que no solo es esto, sino que también ha aprobado una serie de leyes progresistas como la ley del matrimonio gay. Es un país que además funciona bastante bien, es pequeño, eso sí, y es un país donde el nivel de felicidad es bastante alto. Me encanta que ese premio, ¿no? El premio al político que hace feliz al pueblo. No debería ser un premio que deberían recibir todos los políticos. Hablábamos de territorios en los que es legal la venta de derivados del cannabis, lo hacíamos desde un punto de vista recreativo, pero también queremos hacerlo desde un punto de vista terapéutico. Vamos a hablar con el doctor Fernando Caudevilla, que es investigador en el ámbito de las drogas de uso recreativo. Doctor Caudevilla, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está la legislación española en el caso del uso terapéutico de la marihuana? Pues la legislación española no hace diferencia entre lo que es el uso recreativo y el uso terapéutico. Para la legislación española el cannabis es una droga ilegal y no se contempla su uso, ni su uso terapéutico ni su uso recreativo. Es decir, lo que es el consumo en espacios privados está permitido, pero la tenencia en espacios públicos o el tráfico da lugar a distinto tipo de penas, ¿no? Mientras algunos lugares como Colorado avanzan en un sentido, yo creo que España parece que avanza en el contrario, porque la nueva ley de seguridad ciudadana aumenta las penas a la venta y al consumo. La nueva ley de seguridad ciudadana parece preocupante porque, bueno, por un lado lo que parece pretender perseguir o criminalizar son las asociaciones canábicas, grupos de personas adultas que deciden libremente consumir cannabis con fines recreativos o terapéuticos, y parece que se está intentando meter mano por ahí. Y luego lo que también parece grave es que lo que es el consumo en espacios públicos, lo que son las multas se incrementan, y según lo que ha aparecido en prensa, parece que tampoco se va a permitir el cambiarlo por un tratamiento. Es decir, con lo cual parece que se está avanzando en línea parecida a la rusa, en la cual parece que lo que se persigue es el consumo de sustancias, ¿no?, de forma penal. ¿Y qué efectos positivos tiene este tipo de drogas y qué efectos negativos? El cannabis es una droga, un fármaco como otro cualquiera. Como todas las sustancias, tiene su parte positiva y su parte negativa. El uso de cannabinoides puede ser eficaz en el tratamiento de determinadas sintomatologías de algunas enfermedades, como son la esclerosis múltiple, como son las náuseas en quimioterapia, como son algún tipo de dolores. Tiene unas indicaciones limitadas. Y luego el cannabis, tanto en su vertiente recreativa como terapéutica, pues tiene una serie de efectos adversos o efectos negativos, ¿no? Tiene que ver sobre todo con problemas de memoria, problemas de hipotensión, como cualquier otro fármaco o otra sustancia, ¿no? Claro. Y además puede que, como cuando hablamos del cannabis, nuestros oyentes tengan la imagen del porro, pero estamos hablando de muchas otras presentaciones, ¿no? Existe el cannabis por vía fumada, tiene los inconvenientes de la vía fumada, de quemar sustancias, pero también se puede utilizar por vía oral o por vía vaporizada, que lo que hace es pues evitar todos esos problemas de la vía fumada, ¿no? El problema es que se suelen presentar el caso del cannabis o de cualquier otra droga, por un lado como si fuera un demonio, una cosa terrible que en cualquier circunstancia produce daños, que es una imagen que no es real. Tampoco es cierta la imagen de que el cannabis terapéutico sirva para casi todo, como a veces se presenta por ahí, ¿no? El cannabis terapéutico tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones, y el uso recreativo del cannabis pues puede hacer daño a determinadas personas, pero a nivel poblacional no parece que sea una amenaza como se presenta. ¿Y cómo viven ustedes desde el punto de vista médico la posibilidad de una legalización o estas legalizaciones que se han producido en otros sitios? A ver, desde el punto de vista médico, los cannabinoides y el cannabis son eficaces para determinadas patologías. Esto está clarísimamente demostrado desde un punto de vista científico. No quiere decir que sea ni el mejor ni el único tratamiento, pero es una opción más. A mi consulta acuden en ocasiones pues pacientes que quieren saber sobre uso terapéutico de cannabis, o que han leído o que han visto, y que muchas veces pues los médicos no se atreven a abordarlo, no saben qué decirles. Hay un gran desconocimiento sobre esto y mucho tabú y mucho prejuicio. Doctor Fernando Caudevilla, investigador en el ámbito de las drogas de uso recreativo. Gracias por venir, un abrazo. Muchas gracias, un saludo. Beauty is a creation, you one in a million, baby. Musical divider, the music dominator, I'm the music dominator. The whole producer one is an iconic system who starts on the air. Beauty lies in the eyes of beholder. Beauty lies in the eyes of beholder.
hemos dicho, Ramón, cannabis, nunca he sabido muy bien cómo pronunciarlo. En inglés, marihuana. Marihuana suena mucho más, exacto. Con María, en todo caso. María, para mucho la más de barrio. Esto que escuchamos es la música de Silver X, un sudanés del sur. Sudán del Sur, Ramón, vuelve a ser noticia una vez más, a 2 años y medio de su independencia. Sí, se ha vuelto a reproducir la guerra civil. El 15 de diciembre el presidente Salva Kiir acusaba al vicepresidente de dar un golpe de Estado, y el día Nochebuena soldados de Naciones Unidas encontraban 3 fosas comunes en 2 zonas distintas de Sudán del Sur, y un oficial hablaba de miles de muertos. El día 27 se producía además un alto el fuego tras conocerse que había más de 120.000 desplazados. En estos 2 años y medio desde su independencia, Sudán del Sur solo ha salido en los medios por noticias relacionadas con la violencia, con la hambruna. Nunca hablamos de algo positivo en Sudán del Sur. No, y eso que fue el país que más aumentó el PIB del año pasado, pero también hay que tener en cuenta que aumentó porque el anterior fue el país que más bajó ese PIB. Claro. Es el tercer productor africano de petróleo, y esta puede ser la razón esencial de estos enfrentamientos. Claro, hablábamos de 2 años y medio de independencia, pero por lo que podemos leer, ese proceso además fue muy peculiar, por decirlo de alguna manera. Sí, porque cuando empezó la guerra del sur contra el norte, en realidad lo que se pedía era democracia, no la secesión, y varios medios evangélicos norteamericanos adoptaron el sur y lo convirtieron en un conflicto entre un musulmán norte terrible y un sur cristiano y animista. Y fueron muchas las figuras del Star System de Hollywood que se pasaron por ahí y que se apuntaron a esta teoría, como George Clooney, y al final el país se extinguió, y por lo que vemos los problemas no han terminado. Quien sabe mucho de ese continente y puede ayudarnos a entender qué es lo que pasa en Sudán del Sur es maestro de periodistas, ha estado de vez en cuando con nosotros y se lo agradecemos. Bru Rovira. Bru, buenos días. Buenos días. Es verdad que el origen de este conflicto es un tracto ficticio, ¿no? Que no había realmente un enfrentamiento entre norte y sur. Bueno, yo lo he explicado bien Ramón, ¿no? O sea, se ha hecho como se convirtió en una especie de hubo una visión idealista, ¿no?, de esta guerra norte-sur, como si fuera cristianismo contra islam, y en realidad no tenía nada que ver. Bueno, tiene cosas que ver, pero no todas, diríamos, ¿no? De hecho, los mismos conflictos que hay en el norte, por ejemplo en Darfur, son entre islam e islam, porque es entre negros, agricultores, árabes, etcétera, ¿no? O sea, aquí se mezcla mucho un país muy antiguo, en el cual hay más de 60 tribus y que viven básicamente de las vacas, del pasto y todo esto, y ha habido siempre conflictos territoriales, ¿no? Y en esto sí que es verdad que ha habido esta actitud que ha tenido siempre el Islam en estas zonas fronterizas con el mundo negro, que han tenido pues una actitud de ataque, de ocupar sus territorios para las vacas, etcétera, etcétera. También de esclavismo, ¿no? Porque los traficantes árabes, el esclavismo empezó en esta región el mundo árabe entraba en el mundo negro para coger a la gente y esclavizarla, ¿no? O sea que hay muchas cosas, ¿no? Pero Ramón ha explicado bien que debido sobre todo al petróleo se ha convertido en una zona donde los intereses, diríamos, occidentales se focalizaron en el sur, y se hizo esta guerra idealista de liberación del mundo cristiano, pero también había el interés del mundo occidental de entrar en el reparto del petróleo, que estaba básicamente controlado por el gobierno del norte, con alianzas con la China, con Irán, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y quiénes están luchando aquí en el Sudán del Sur ahora mismo, Bru? Bueno, ahora es un conflicto entre dinkas y nuer, pero yo diría que detrás de esto es básicamente una lucha por el poder de antiguos aliados, o sea, porque la guerra del sur contra el norte fue una guerra donde participaban los dinkas y los nuer juntos, a pesar de que hubo algunos episodios de guerra entre ellos en los años 90, y ahora lo que ocurrió es que en el mes de julio hubo una remodelación del gobierno y echaron a todos los ministros, y luego echaron a Machar, ¿no?, que es el que ahora se le acusa de hacer un golpe de Estado, que es representante de los nuer, ¿no? Entonces, al despedirlo a él, se ha movido, diríamos, el ejército, y también está el tema nuer, pero también está el tema de la lucha por el poder contra el presidente, al cual se acusa de apropiarse del poder, ¿no? O sea que hay una guerra de poder también. Yo diría que básicamente es esto. Y un intento de golpe de Estado, como decías. Ya antes mencionaba Ramón, cuando George Clooney iba por allí, pues todos nos fijábamos en lo que ocurría. ¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad internacional ante el recrudecimiento de esos enfrentamientos? Bueno, la comunidad internacional está despistada, ¿no? Están pidiendo una mesa de negociaciones que empiece ya en Addis Abeba, pero fíjate que la mesa es entre los dos rivales que ya estaban en el gobierno, ¿no?
en realidad no era una democracia esto, porque el Sudán del Sur, el misterio es cómo se iba a gestionar un país con tanta variedad de gente, ¿no? De etnias, de tribus, de idiomas, y ha quedado en los 2 años que ha sido básicamente, han llevado las manos del poder pues los Dinka y los Nuer, ¿no? Y ahora hay este conflicto por el poder. Entonces la comunidad internacional está pidiendo que un alto al fuego, pero sigue con el mismo desconcierto que ya tenía cuando se creó la independencia del sur, que es el desconocimiento total de la realidad del país, ¿no? Y después hay un problema que se repite en muchísimas zonas del mundo, en África sobre todo, que es que entramos en los conflictos ahí con nuestros intereses y luego abandonamos el país como si el hecho de que hayan ido a votar ya se ha solucionado el problema. Esto es muy grave, esto forma parte, sí, exactamente como has dicho, ¿no? Por una parte se habla de libertad, de democracia y tal, pero lo otro, lo que en principio se desea es poder participar de los negocios, ¿no? Por ejemplo, uno de los personajes que ha pasado por el Sudán del Sur en estos 2 años de independencia ha sido, por ejemplo, Strauss-Kahn, ¿no? Que ha ido allí a montar un banco. Es decir, otro de las cosas que ha ocurrido es que la China está participando de las inversiones en el sur. O sea, el problema es que el sur tiene más pozos de petróleo que el norte, pero el norte tiene, diríamos, el paso del petróleo lo controla, ¿no? Entonces esta es la relación, ha quedado como atrapado el sur, su economía, que podría ser muy rica, queda dependiente del norte, ¿no? Y en esta lucha, diríamos, por la riqueza, el sur se está peleando entre ellos y el norte está muy contento, ¿no? Están viendo como aquello a lo cual se oponían está reventando, ¿no? Bruce Rovira, un abrazo. Un abrazo a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Fíjate, Ramón, Dominique Strauss-Kahn en Sudán. La codicia no tiene fronteras, ¿eh? Sí, no, y además es que no hay límites. Es decir, gente que... Bueno, tienes gente que ha salido de un banco, por ejemplo, Bob Diamond, que está acusado de manipular el LIBOR con el Barclays en Londres, se salió del banco y ya está también montando un banco africano. Es decir, hay gente que no debería volver a tener una segunda oportunidad de delinquir. Y menos en países que están empezando otra vez, por decirlo de alguna manera, ¿no? En fin, creo que querías terminar hoy en Estados Unidos, no precisamente porque el nuevo disco de Springsteen estuviera colgado durante unas horas en internet semanas antes de su estreno mundial. No, lo que quería hablar un poco para que la gente que piensa que aquí vivimos en un estado troglodita con Gallardón, su ley del aborto, piense que en Estados Unidos todavía puede ser peor, porque hay una encuesta del Pew Center que dice que el número de personas que ha dejado de creer en la evolución de las especies entre los republicanos ha aumentado. O sea, hay un 11% más republicanos que creen en que todo esto venimos de la costilla de Adán, ¿no? Sí, la costilla de Adán, y de que al 7º día descansó. Esto es, no sé cómo funcionaría una encuesta similar entre los ministros españoles. Yo tampoco, déjame decirte, yo te hablo hoy desde Estados Unidos y yo siempre digo que hay 2 Américas. Puedes decir que es la que está en las costas y la que está dentro, o la que mira hacia dentro y la que mira hacia afuera, pero en fin, también es el país en el que se aprueba la legalización de las drogas en Colorado, ¿no? Sí. Y el país en el que Nueva York por fin se hace demócrata después de 2 décadas de alcaldes republicanos. I, Bill de Blasio, do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States. Este es Bill de Blasio, que es el nuevo alcalde de Nueva York, que sustituía a Bloomberg después de muchos años. Es un hombre liberal del Partido Demócrata que promete una ciudad unida y solidaria y justa. Liberal, sabes que la Fox le llama el rojo. El rojo, sí. A mí me gusta una cosa de Nueva York. Nueva York siempre se ha dicho que era la ciudad de los sueños, donde todo el mundo iba a cumplir sus sueños. Y en el último viaje que hice este verano me di cuenta que es una ciudad donde los sueños ya no caben más sueños. Los que han cumplido los sueños han ocupado Nueva York. La gente que va con nuevos sueños se tiene que ir a otro sitio. Sí, pero mira, una de las cosas que dice Bill de Blasio es que hay que devolver un ritmo marcado a Nueva York, no por el 1%, que son los que han visto cumplidos esos sueños, sino por el otro 99%, ¿no? Yo le deseo mucha suerte, pues es una ciudad fantástica que necesita un poco de equilibrio. ¿Has visto la toma de posesión, la imagen del chaval? Sí, el hijo que parece sacado de los Jackson 5, y después también hay otro hecho muy comentado, que es que él fue con su familia en metro a la toma de posesión. Exacto. Y sabes que quiere acabar con una cosa que no sé si tú has hecho alguna vez en tus viajes a Nueva York. De hecho, ha dicho que esta semana acaba con ello, que es los coches de carruajes, estos que están en la esquina de Central Park, al lado del Hotel Plaza. Dice que eso es maltrato de animales y que se acabó, que en Nueva York no va a haber carruajes. Sí, a mí no, la verdad no me importa porque nunca me he subido a ninguno de ellos. Las calesas, ¿no? Every time I see you in the world, you always step to my girl.
Nada, que te has propuesto hacer méritos musicales este año, Ramón. Bueno, esto es Vampire Weekend, que es un grupo extraordinario que fue elegido el año pasado. Sí, el año pasado fue elegido que tenía el mejor álbum del año, y esta canción se llama Stop, y sí, es una candidata para el álbum de final de año. Tú sabes que tienen una canción que empieza In December Drinking Horchata, y que el Consejo de la Horchata Valenciana se puso en contacto con ellos para que actuaran en Valencia, solo porque mencionaban la horchata. Bueno, de hecho la canción se llama Horchata. Sí, creo que además estuvieron en Benicàssim en el festival son muy buenos en directo también. Bueno, pues Vampire Weekend, un grupo además multiétnico neoyorquino que representa eso que decía Bill de Blasio. Ramón Lobo, un abrazo. Un abrazo, que se porten bien los Reyes. Hasta luego. I'm ready for